Nuestra exposición, pues ya gran parte de los asuntos que como oposición queremos o hemos querido plantear y que hemos desarrollado en diversos debates frente a la manera en la que se ha estructurado el plan y la ejecución de esta ciudad, creo que ya se ha ido diciendo. Yo solo quiero hacer énfasis en algunas cosas que de pronto es importante mencionar, porque una de las preocupaciones grandes nuestras, apreciados secretarios y secretarias, es que la administración no avanza a sus metas. Aquí la discusión no es solamente sobre la ejecución presupuestal, sus porcentajes, que es muy importante, sin duda, pero detrás de las no ejecuciones no hay solamente una mala capacidad administrativa, detrás de las no ejecuciones hay unas decisiones políticas que priorizan qué cosas ejecutar y cuáles no. Y esto hace que la administración falle en sus propias metas, en las mismas metas que se puso como administración distrital en el momento de ser elegida, en el momento de construir el plan de desarrollo, en el momento de incorporar en el cumplimiento de su plan de desarrollo los distintos productos y aspectos de las políticas públicas, de las normas, de los decretos que esta ciudad tiene. Aquí hay una ciudad que tiene un acumulado muy grande en términos de políticas sociales, en términos de participación, en términos de organización del espacio, en términos de construcción de hábitat popular. Y esta administración pareciese ser, se le ha ocurrido o ha decidido políticamente, porque creo que estas cosas no ocurren al azar, no cumplir justamente con este tipo de compromisos. Entonces, detrás de la no ejecución no solamente hay unas fallas administrativas, hay una falla política, y esa falla política, como ya lo hemos sostenido en varios debates aquí, tiene que ver con el incumplimiento al electorado mismo que les dio la confianza para estar sentados y sentadas donde están sentadas y sentados, ¿cierto? Porque la gente votó por un programa, la gente votó por unas propuestas y sistemáticamente a lo largo de estos 2 años la administración ha sido selectiva, ¿cierto? Con qué tipo de propuestas quiere cumplir y cuáles de pronto no son tan importantes, porque quién quita que la gente ni se acuerde que no se cumplieron. Pero el sistema de seguimiento de metas que nuestro distrito tiene, pues permite justamente dar cuenta de ello. Y un primer efecto que nos pasa con esto es que Bogotá, que ha sido siempre líder en el índice de desempeño fiscal a nivel nacional, pues ha ido bajando este índice. El índice de desempeño fiscal de la ciudad bajó, ¿cierto?, en el año 2024 en comparación a lo que fue en anteriores años, ¿cierto? Bogotá, insisto, siempre por su capacidad, por la prioridad que tiene, por la infraestructura, la capacidad institucional, pues siempre ha estado al frente de este índice a nivel nacional. Sin embargo, podemos ver en esta gráfica de qué manera pues ese índice va bajando debido a fallas en la ejecución que se miden a nivel nacional. Y esto pues seguramente ocurrirá nuevamente en el 2025, porque los problemas de ejecución, como ya muy ampliamente los han desarrollado mis colegas, pues dejan muy fuertes dificultades en términos de, digamos, del manejo de la ciudad. Siguiente. Entonces, estos resultados, pues en términos de gestión financiera, pues han ido bajando en el caso general de la ciudad de Bogotá. Hace algunos días, siguiente porfa, la Secretaría de Hacienda nos mostraba la tabla muy actualizada de ejecución de la ciudad de Bogotá a 23 de noviembre, dato que le agradecemos mucho y en general agradecemos que siempre ha habido disposición de parte de la Secretaría de Hacienda de brindarnos la información actualizada. Sin embargo, preocupa mucho que se insista en subirle el presupuesto y en darle mayores exigencias en términos de ejecución justo a los sectores que poca capacidad tienen para ello. En cambio, otras entidades, de pronto más pequeñas, pero que se han organizado para poder cumplir con cosas básicas de ciudad, pues se les recorta el presupuesto, y esta es una preocupación nuestra, debo decirlo, frente a lo que va a ocurrir en el 2026 con gran parte de los institutos de los que cuenta esta ciudad. Pareciese haber una decisión que no es una decisión financiera, nuevamente es una decisión política, descentralización en las instituciones grandes de ciertas funciones. Se debilita el IPRON, se debilita el IGER, se debilita el IPES, ¿cierto? Se debilita la Caja de Vivienda, se debilita el IDRD, se debilita el IDARTES, se debilitan, varias entidades en este carácter, y nosotros sí nos preguntamos, y yo creo que también es una pregunta importante para la Contraloría, si hay alguna forma en la que esta administración está reorganizando el funcionamiento institucional de la ciudad sin necesariamente contárnoslo.
o buscando de pronto no pasar por el Consejo de Bogotá para tramitar ciertas reformas institucionales, porque no necesariamente han tenido éxito con la búsqueda de reformas que se han generado. Y yo creo que en esto necesitamos sinceridad, porque vuelvo y digo, las decisiones financieras del distrito nos hablan de un modelo de institucionalidad y de gobierno para esta ciudad. Y aquí hay un modelo de recentralización de los recursos y un modelo de debilitamiento de instituciones pequeñas que tienen misiones muy específicas que por lo general además están centradas en esto que genéricamente, yo no estoy de acuerdo con eso, pero genéricamente se suele llamar lo social. Entonces yo sí pienso que es clave que la administración sea sincera un poco en ese sentido y nos cuente, porque si son problemas de tipo administrativo que hacen que estas instituciones más pequeñas tengan dificultades en ejecutar, como por ejemplo en algún momento el secretario de gobierno nos explicó frente a lo que ocurre con las alcaldías locales, bueno, pues necesitamos un plan de fortalecimiento. ¿Cierto? Significa que en algún momento nos dijeron, no, miren, es que necesitamos concentrar parte de la ejecución de obras en una sola entidad porque sentimos que el hecho de que algunas otras entidades más pequeñas tengan carga en términos de ejecución de obras hace que no se ejecuten las obras. Ok, es una discusión sensata. Pongámosla a debate aquí, que es donde se deben dar las decisiones de este tipo. Y yo y en mí encontrarán, por ejemplo, en particular una persona que estará dispuesta a dar este debate. Porque creo que sí es importante fortalecer la capacidad de ejecución de las entidades y la capacidad de planeación efectiva de las entidades. Pero si esto va a ser una decisión de facto, ¿cierto? Pues creo que sí no está bien hacerlo de esta manera. Necesitamos traer a este consejo y a la ciudadanía los debates que corresponden en términos de cuál es el tipo de transformaciones institucionales y de funcionamiento que esta ciudad requiere y hacerlo de frente. No a punta de asfixiar las entidades, ¿cierto? Que consideramos que de pronto no tienen sentido, o eso le parece a esta administración, para que se debiliten de tal manera que nos termine, digamos, al final, pues simplemente ya no existiendo más. Creo que es importante, insisto, que los órganos de control tengan un énfasis en el seguimiento en ese sentido, porque considero yo que es lo que está ocurriendo en esta administración específicamente. Entonces, volviendo a nuestro tema de metas, pues nuestra gran preocupación es que 23 de las entidades están por debajo del 50% en el cumplimiento promedio de sus metas asignadas, secretario de Gobierno. La Caja de Vivienda Popular, entidad pequeña, 12% en la ejecución, en el avance, físico de sus metas. Fundación Gilberto Alzate Avendaño 16, la Orquesta Filarmónica 18, la Secretaría Distrital de Hacienda 22, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte 24, el Instituto de Desarrollo Urbano 32, Instituto Distrital de Artes 33 y de allí para abajo, ¿cierto? Hasta llegar a las que tienen 50% de ejecución, como la Secretaría Distrital de Movilidad. Aquí no estamos hablando, de ejecución, sino del avance de las metas, lo cual nos habla de la misionalidad de las entidades, de hacia dónde están enfocando su quehacer misional, qué definen priorizar y qué no. Y entonces, esta es parte de la preocupación que tenemos. Aquí también tenemos el listado de las 24 entidades que están por encima del 50% del cumplimiento promedio de sus metas asignadas, donde pues son las entidades de control las que casi van mejor, Veeduría y Contraloría, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital que tiene el 96%, y digamos más del 70% tienen la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría Distrital de Integración Social, el Instituto para la Educación Educativa del IDEP, la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría Distrital de Planeación, Personería, Secretaría Distrital de la Mujer, a la cual en cambio se le recorta a pesar de que va bien en su cumplimiento y a pesar de que hay una necesidad muy amplia de su trabajo en la ciudad, como es el tema del aumento de los feminicidios, de las violencias de género y de las violencias intrafamiliares. Entonces yo la pregunta que traigo acá, más que solamente la especificidad de cada entidad, cierto, que se ha ido señalando, es cuál es la lógica de toma de decisiones en este gobierno. Yo sí quisiera que de verdad nos la contaran con sinceridad y tranquilidad para que la podamos debatir, porque esta es la ciudad de todos y de todas. Insisto, más allá de que cada 4 años unos u otros ganan las elecciones, lo importante es que esta ciudad tenga una permanencia para su gente, un proyecto de ciudad y de mejoramiento de la vida de la gente, de dignificación de la vida de la gente. Yo miro de verdad los índices, miro los avances de metas, miro los grados de ejecución, que yo que he sido funcionaria pública muchas veces entiendo que a veces uno tiene de verdad dificultades en la posibilidad institucional y administrativa de llevar adelante ciertas ejecuciones. Yo lo entiendo.
Pero las metas no solamente miden las grandes contrataciones que debemos hacer, que se nos caen en el proceso de licitación o que nos falla algo en las cotizaciones o las 1500 cosas que pasan en los paso a paso infinitos de las contrataciones grandes. Las cumplen las metas misionalmente los contratistas, los funcionarios. Entonces el avance de las metas nos habla más allá de solamente las dificultades administrativas. Y yo sí de verdad quiero, insisto, en que la administración nos lo diga. ¿Por qué entidades que van bien recortan? ¿Por qué entidades que van mal se les sube a pesar de que han mostrado que ni cumplen metas ni ejecutan presupuestos? ¿Cuál es el plan que hay debajo de esto? ¿O les vamos a subir con un plan de choque específico y estratégico para que saquen adelante lo que tienen retrasado? ¿Cuál es la lógica de toma de decisiones y de gobierno en esta administración? Yo la quiero entender, genuina y sinceramente de verdad, porque no la logro entender. No entiendo por qué se toman las decisiones de manera arbitraria. No entiendo por qué se le recorta estructuralmente. Y lástima que el secretario de gobierno, no sé dónde está. Perdón. Hola. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo sí tengo una preocupación, sé que es muy grande y se la he comentado, y es el recorte estructural de los temas de participación. Aquí no solamente es el IDEPAC, que va a quedar por debajo de lo que empezó en la administración anterior. Es todos los ejes. Si usted coge SECRE, meta por meta, proyecto de inversión por proyecto de inversión, que nosotros ya lo hicimos y el lunes les contaremos al respecto, ¿cierto? ¿Qué está pasando con la participación? Toda recortada. No hay una sola entidad que le apueste a subirle a su participación. ¿En serio nos parece que esa es una ruta? Ok, puede que no podamos seguir entonces, o que ustedes nos digan, no, miren, es que nos hemos dado cuenta que no se cumplen las cosas, que por ese lado no es, que no hay legitimidad. Tenemos otra estrategia distinta frente a participación. ¿Cuál es, dónde está y cómo se va a financiar? O simplemente la decisión de esta administración en su modelo de gobierno es, vamos a hacer esto sin la gente porque nos rinde más. ¿O cuál es? Asincérense en este debate. No nos lo pongan así, nos ponen a adivinar. Asincérense en el debate. Pongámosle el debate político a la ciudad. Consideremos que en este consejo y en esta ciudad hay sujetos políticos con capacidad política suficiente para entender, debatir, ¿cierto?, lo que esta ciudad debe hacer en clave del lugar de la gente en la toma de decisiones de la ciudad. ¿Dónde está la gente? No está. Así como no están gran parte de las metas que tienen que ver con lo comunitario. Y este también es un debate que les puse en la construcción del plan de desarrollo. Les dije, ustedes tienen un sesgo con los asuntos de lo comunitario. ¿No lo entienden? No sé. ¿No les parece? No sé. ¿Les parece que es ineficiente, inefectivo? No sé. Pero todas las metas de las entidades que tienen que ver con el rol de la gente, desde el mejoramiento de barrios, el mejoramiento de viviendas, pasando por temas de programas sociales de todo tipo, todas están en bajos niveles de avance. Para mí, eso, excepto que sea una gran casualidad administrativa, yo soy socióloga, la serendipia existe, puede pasar, pero excepto que sea eso, pues creo que es una orientación estructural, así como es una orientación estructural la disminución de la capacidad de participación de la ciudadanía. Entonces yo les pido a 2 años de gobierno, cuando todavía podemos construir lógicas, consensos de ciudad para que ciertos asuntos estructurales mejoren, pues hagámoslo. Pónganlo acá, pero no lo pasemos así de agache, porque eso hace que no le vaya bien a la ciudad y tampoco a ustedes. Y yo creo que es evidente en lo que se está discutiendo, porque se reciben premios internacionales, pero se baja en la percepción positiva de la ciudadanía en las encuestas de acá. Y cuando uno camina a las calles de Bogotá, que lo hacemos en el día a día permanentemente, uno se da cuenta de lo decepcionada que está la gente. Y dice, no vemos nada, no se está haciendo nada. Hay una dejadez, es la palabra, dejadez. O sea, un abandono que siente la gente en el accionar de esta administración. Y creo que es importante poderlo reflexionar. Y creo que cuando ustedes revisan en sus entidades las metas que tienen avance, se darán cuenta que no es falso lo que les estoy afirmando. Y yo no sé si la Contraloría también ayuda en ese sentido, porque cuando uno se compromete con algunos asuntos, pues tiene que dar cuenta de por qué no salen adelante y no avanzan. Algunos ejemplos muy cortos, porque sé que no tenemos mucho tiempo, pero más que todo porque respeto mucho las exposiciones que ya hicieron mis colegas y, digamos, avanzaron en términos de demostrarnos ciertas fallas en este mismo sentido y en claves de ejecución. Entonces, algunos ejemplos en términos de algunas de las entidades o de las claves más grandes de esta administración. Seguridad, que ha sido la gran privilegiada de esta administración, ¿cierto? En seguridad, pues tenemos unos aumentos de presupuesto, pero en seguridad también tenemos la siguiente, porfa, un aumento de presupuesto versus unas caídas de ejecución. Aquí están los históricos.
¿cierto? Esto no es algo que yo diga porque no me cae bien o no me gusta o porque soy oposición. No, es que los datos lo demuestran claramente. Pero además hay un sesgo, nuevamente lo digo, en el tipo de metas que se ejecutan, algunas que avanzan. Algunas metas que tienen que ver, por ejemplo, con la ampliación de los 8 equipamientos de temas de justicia no avanzaron, ¿cierto? Apenas en una cuarta parte. Y cuando le preguntamos a la Secretaría de Seguridad qué pasa ahí, nos dijo que no, que finalmente lo de las casas de justicia no se va a hacer. Pero esperen un momento, era una promesa a la gente y es una necesidad que Bogotá ha evidenciado. Bueno, nos dijeron que no iría a avanzar esa meta. Y así podemos ir con los temas de convivencia y justicia, digamos, en la Secretaría de Seguridad. Así podemos ver los modelos integrados de convivencia y seguridad de los territorios, que tiene un avance secretario del 0%, y a pesar de eso tiene unos aumentos que se van a dar sin saber a qué exactamente le vamos a apostar. ¿Cuál es ese modelo? Hasta el sol de hoy no lo conocemos. Sí conocemos lo que está ocurriendo con los operativos policiales, sí conocemos lo que está ocurriendo con ciertas otras lógicas más represivas de la seguridad, pero como lo vimos también y lo mencionó mi colega Heidi, pues los temas de política criminal tampoco avanzan. Entonces, yo digo, ok, cuéntenos el balance o más bien la decisión política de por dónde es que va a ir esto, porque ya no nos podemos guiar, porque uno revisa el plan y revisa las metas y uno dice, ok, el modelo de seguridad que está aquí es más o menos este, va por acá, tiene estos componentes, y luego pues la mitad no tienen ejecución ni tienen avance, uno dice, bueno, no era ese el modelo de seguridad, entonces ¿cuál era? Listo, bueno, miremos, pero sin duda solo se están priorizando algunos asuntos que ya varios de mis colegas mencionaron. Yo quiero aquí ponerle mucha atención, la siguiente diapositiva, por favor, otra, aquí. Nosotros hicimos un debate que no fue muy claramente respondido acá con el tema del C4 y la línea 123. Y parte de lo que nos preocupa es que en la ejecución de este año no va bien este eje, pero además, a pesar del anuncio de que hay un aumento, ¿cierto?, de 358.524 millones para el mantenimiento de bienes tecnológicos, equipamientos y soporte a la operación del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4, en el punto específico de lo tecnológico, ¿cómo se va a dar un fortalecimiento si hay una reducción de 24.000 millones de pesos? Realizar 100% del mantenimiento de componentes tecnológicos existentes, menos 13.000 millones de pesos, a pesar de todas las denuncias que las hicimos aquí, y no solamente las hemos hecho desde la orilla del pacto histórico, también el Centro Democrático hizo unas denuncias conectadas a esto, ¿cierto? Y es que gran parte del equipamiento del C4 requiere mantenimiento, requiere cambios, requiere mejoras, porque no está funcionando siquiera de la ciudad. ¿Sí? Y sé que la Contraloría está avanzando en una investigación en ese mismo sentido. Y aquí le recortamos presupuesto para el próximo año. Incrementar el 50% de la cobertura del sistema de videovigilancia en el territorio urbano distrital, menos 11.000 millones de pesos. Bueno, insisto, cuéntenos cuál es el modelo, porque hasta poco pensábamos que esos componentes eran muy importantes para ustedes en este modelo. Tampoco están los 14.000 millones para el traslado de las comisarías de familia, aunque debo felicitar, digamos, la apertura de comisarías de familia que hizo el distrito. Yo creo que es un hecho que sí hay que destacar y que es muy importante que el funcionamiento de esas comisarías se dé de buena manera y que avance a cubrir los territorios que mayores necesidades tienen Secretaría de Integración, en este caso, para lo que nos está ocurriendo con los temas de familia y mujer principalmente. En cuanto a los temas de metro, siguiente, por favor, vamos a saltar rápidamente. En cuanto a los temas de metro, la línea 2 y lo social del metro, que son metas casi quietas en 2025, ¿hay un avance de la obra del metro? Sí lo hay, claro que sí, lo hemos reconocido, también cuando hemos tenido que decir las críticas, las hemos dicho, como los sobrecostos, como los incumplimientos, como las multas que no se cobran y se benefician a los operadores en vez de beneficiar las arcas de la ciudad, pero en la línea 2, que tenía que tener unos avances significativos en términos estratégicos para el año 2025, pues tienen unas ejecuciones financieras mínimas y unos avances físicos de metas modestos, por decirlo de alguna manera, o marginales de pronto para que suene un poco más técnico. La cultura ciudadana y el fortalecimiento institucional del metro reciben solamente el 0,4% del presupuesto y muestran un avance en el plan por debajo del 10%. Cuando vimos hace unos días y hace unos meses aquí debates que hicimos también desde la bancada del Pacto Histórico, en las cuales, por ejemplo, mostrábamos
todas las quejas o todas las dudas desatendidas, por parte de la empresa Metro de la ciudadanía que va, digamos, en el trazado del metro. 10% de avance en la meta. Secretaria de Planeación. Es triste. Ayer alguien me decía que de pronto era triste la ponencia que presentamos del presupuesto, pero es triste también ver esta lógica en la que se priorizan ciertas metas en esta administración y otras no. Insisto, los temas de convivencia, los temas comunitarios, los temas sociales, los temas de los déficits estructurales de las poblaciones más vulneradas de nuestra ciudad no se priorizan. Así estén en el plan. O sea, nos dimos una pela todos y todas en este consejo para que los temas estuvieran en el plan. ¿Para qué? Para que no se priorice. Para que la ejecución sea selectiva y el avance de las metas también. Eso no es un plan. Eso no es un plan. El modelo 2000, yo tengo más tiempo porque no están mis colegas. Gracias. Tiene tiempo de las dos concejalas de la bancada del de pueblo. la bancada, entonces no habría dificultad, tiene hasta 60. No, pero tampoco. Tampoco vamos a ir hasta allá, pero. Gracias, presidente, gracias. Usted sí. No, mentira. Metro, perdón, se me descuadró aquí. El modelo 2025 del metro es sobre contratos con un déficit claro en lo social y en la fortaleza institucional que requiere un proyecto de esta magnitud. Insisto en algo importante aquí, en este caso la plata está. Esto no es como lo que le hacen a estas instituciones chiquitas que las ponen con uñas y dientes a competir por el presupuesto. Y me imagino que le dirán a la secretaria de la mujer, no, secretaria, no hay plata, toca recortar. Es el sacrificio que hay que hacer por la ciudad y la austeridad. Ok, pero el metro no tiene esa excusa de ninguna manera. El metro plata es lo que tiene. Pero en esa plata, nuevamente lo digo, por un asunto de decisiones políticas que uno toma cuando uno es gobernante, uno enfoca hacia unas cosas y no hacia otras. Aquí no se enfocó ni hacia las compensaciones que hubieran podido hacerse, hacia la gente que ha sido afectada por el trazado de la línea del metro, ni en las quejas y dudas de, por ejemplo, lo que ocurrió con todos los negocios de economías populares y pequeñas economías que fueron afectados, ni con la gente que ha tenido sus viviendas afectadas, ¿cierto? Ni tampoco en consolidar una estrategia de convivencia y cultura ciudadana más amplia frente al sistema de transporte en Bogotá en general. Simplemente decidimos no ejecutarlo y no avanzar, estando la plata. Mientras otras entidades están sufriendo para poder tener el presupuesto que les permita gestionar asuntos. Por ejemplo, y los temas de gestión del riesgo. Una ciudad que va al vaivén de lo que nos está ocurriendo con el cambio climático y la crisis climática, y a pesar de ello decide no incluirle recursos a los temas de gestión de riesgo y cambio climático. Insisto, la lógica de las decisiones, ¿dónde está? Más adelante podemos ver que, con el tema del IDU, la siguiente, por fin. La siguiente diapositiva. Bueno, las metas del IDU. Miren lo que tenemos aquí, indicadores de los objetivos del plan de desarrollo que van por debajo del 40% a septiembre de 2025. Y fíjense que aquí tenemos porcentaje de las estrategias de mejora y sostenibilidad, MIPG, en las entidades del sector movilidad, algo clave porque además es uno de los sectores que concentra temas, digamos, de gestión institucional muy importante. Los cables contratados, 0%, los cables en operación, 0%, los cables con estudios y diseño, 0%, porcentaje de avance en el proyecto Regiotram de Occidente, 0%, muy triste también. Número de kilómetros de malla vial contratados en fase de construcción, 0%. Número de kilómetros de malla vial contratados en fase de estudios y diseños, 0%. O estos son los reportes, ¿cierto? Y así en adelante. Y nuevamente el IDU es otro de los privilegiados de esta administración. Concentra una gran capacidad de presupuesto en sus arcas, pero una baja capacidad institucional ejecutiva y nuevamente una priorización en términos selectivos de las metas, pues que no lo es. La unidad de mantenimiento, siguiente por favor,
también tiene unos problemas muy fuertes en términos de su avance de metas, indicadores y ejecución. Esta gráfica nos muestra, por ejemplo, la paradoja de un buen avance en lo rural. El problema es que en la ruralidad, como lo estamos diciendo desde el plan de desarrollo, como lo hemos insistido en términos de, digamos, de discusiones en este consejo estructuralmente, es que la ruralidad de Bogotá necesita un plan articulado de funcionamiento, pues es muy poco lo que tiene asignado en la unidad de mantenimiento y todavía es incompleto lo que va. Pero miren estos alcances en términos de los avances de las metas, que tiene un estancamiento crítico en lo urbano, donde está el grueso del presupuesto en la unidad de mantenimiento. La siguiente, el Regiotram del Norte. Bogotá finalmente no firmó el convenio. Yo espero en algún momento tener exactamente el detalle de lo que ocurrió allí, pero Cundinamarca y la Nación lo lograron. Incluyeron los recursos necesarios para que Bogotá cuente con Regiotram, absolutamente, digamos, transformando sus sistemas de movilidad, ampliando una capacidad de conexión con la región sin necesidad de infraestructuras invasivas que pasan por encima de los ecosistemas de vida, como es la pretensión de algunos con las expansiones después del Alo y lo que viene hacia la Sabana, pero en cambio Bogotá no incluye su participación en el Regiotram. ¿Por qué? No sabemos. Esperamos saberlo en algún momento, ojalá en este debate nos puedan contar. El secretario Silva se pronunció diciendo que había sido un asunto de tiempo, pero el tiempo fue igual de apretado para todos los demás, para la Nación, para el Cundinamarca también, y sí creemos que de pronto es bueno que la administración nos cuente cuáles son las razones, si hay un plan B hacia esto, o si hay simplemente unas consideraciones que dicen Bogotá no tiene que entrar a este proyecto por ahora, pero creo que es importante esta sinceridad con la ciudadanía, no solo de la ciudad, sino de la región, porque es una región que en cambio Bogotá sí está impulsando y promoviendo que se llenen edificios, más gente viviendo, ¿cierto? Pero cuando se trata de medios de transporte sostenibles, de pronto no se hace el mismo esfuerzo para garantizar que eso sí llegue a esa gente de la región. Entonces, sí nos gustaría conocer este criterio. La Secretaría de Ambiente y el sector en general, los indicadores de los objetivos de plan de desarrollo que van por debajo del 40%, las hectáreas en proceso de restauración ecológica, un avance del 3.1, crítico. La estrategia de reverdecimiento urbano, que hemos dicho es fundamental por los temas del aire, por los temas de sostenimiento de los temas, por los temas de cambio climático, etcétera, etcétera. 9.9% de avance en noviembre. Control y planificación del recurso hídrico, 31%. Aquí es algo que hemos querido llamar la atención y luego una vez, y es que hicimos un seguimiento específico de las metas relacionadas al plan estratégico, por llamarle de alguna manera, que la ciudad tiene que construir en torno al manejo del recurso hídrico después del racionamiento que sufrimos. Y pues la mayoría secretaria de planeación, usted tendrá ese cruce hecho seguramente, no están en un buen avance las metas. Muchas en cero y varias en menos del 30%, lo cual uno dice, bueno, ya se viene otra vez la misma época que hace un tiempo nos puso en jaque, ¿cierto?, con el racionamiento. ¿Qué hizo Bogotá en este tiempo para estructurar un plan estratégico en torno al manejo hídrico, a la disponibilidad que tiene, a cruzar capacidades interinstitucionales entre Secretaría de Ambiente, UAES, Acueducto, etcétera, etcétera? ¿Qué ha hecho? No lo tenemos claro porque el avance de las metas no nos permite verlo, o más bien nos dice no se ha hecho. Yo quiero dar el beneficio de la duda y decir, seguramente lo han hecho, pero de pronto no se ha reportado. Sí nos gustaría que nos lo contaran porque no aparece registrado. Y de esta manera temas estratégicos como los monitoreos de calidad de aire, acústica y visual, que sabemos hoy, por ejemplo, los temas de monitoreo acústico, son un gran porcentaje de las quejas por convivencia que hay en esta ciudad. Hemos hecho audiencias, seguimiento, hemos promovido, digamos, el diálogo en torno a este asunto de la ciudad y cómo se soluciona. El avance de meta está en el 33% de la Secretaría de Ambiente, que es una de las responsables. Y cuando hicimos aquí la audiencia pasó algo muy interesante. La Secretaría de Ambiente, no sé si por error de algún funcionario, por intención o simplemente por transparencia, mostró un dato y dijo, sí, es que este tema nosotros no lo priorizamos. Se hizo un checklist de qué temas eran prioritarios en términos de conflictividades y cuáles no. Y uno de los temas que concentra casi el 30% de las llamadas de queja en el 123, que es el ruido en la ciudad, pues no le pareció prioritario. Así que nos mostró en un tablero en el que le puso una X porque no le parecía uno de los conflictos o problemas prioritarios de la ciudad. Y coincide cuando vemos el avance de la meta. En efecto, no se priorizó, a pesar de que la gente está generando, ¿cierto?, permanentemente una queja y una movilización muy grande, desde lo que ocurre con el Vive Claro hasta lo que ocurre en la esquina del barrio, ¿cierto?, con el
el BAC que no tiene ningún tipo de control de volumen y que además concentra una serie de dinámicas de corrupción para no ser regulado y para no ser cerrado. Y así nos pasa en todos los demás. El fortalecimiento institucional en el 6,7, los procesos de participación ciudadana en el 19,5, en un tema como lo ambiental, donde por ejemplo yo digo, esta administración ha estado muy preocupada en el Consejo de Cuenca con que no se ha ampliado la participación de la ciudadanía en las decisiones en torno a la Sabana de Bogotá y los lineamientos de la Sabana. Algo que nosotros consideramos no ha sido así porque se ha hecho un gran número de audiencias, reuniones, intercambios, debates sobre los lineamientos de la Sabana con todo tipo de actores estratégicos, ciudadanos, empresariales, gremiales, de todo tipo en la Sabana. Pero en cambio la estrategia de los procesos de participación ciudadana de la Secretaría de Ambiente de Bogotá está en un 19,5% de avance de meta en noviembre. La consistencia, la coherencia, el no mires la paja en el ojo ajeno, duro, ¿cierto? Entonces, a septiembre, que fue el último reporte al que tuvimos acceso, gracias, secretario. Entonces, son preocupaciones que sí tenemos. Bueno, ya esto lo planteé, voy a saltarme esto, gestión de riesgo y desastres, ya planteé lo de gestión de riesgo, por ejemplo, en gestión de riesgo, el reasentamiento de familias ubicadas en zonas de alto riesgo que tienen un 100% de cumplimiento, atender 100% de la población afectada de emergencias y calamidades, realizar análisis detallado de amenaza de riesgo, ¿cierto?, en un 92% de cumplimiento, y las estrategias que tienen que ver con reasentar en hogares. Claro, ¿en qué hogares? Si la Secretaría de Hábitat no está priorizando las viviendas de interés prioritario, por ejemplo, u otros tipos de soluciones de vivienda que en el plan de desarrollo se insistió en que se pudieran hacer, ¿sí? Pero en cambio a esto sí se le recorta plata en el 2026, a pesar de que es fundamental para ciertas zonas de la ciudad. En términos de educación, tenemos también un cumplimiento selectivo, secretaria, en términos de las metas. Algunas metas van muy bien. La Secretaría de Educación es una de las, creo que es la segunda en términos de su capacidad de ejecución y de lo que ha rendido para la ciudad. Pero cuando vemos los temas de desarrollo de infraestructura educativa y dotación, por ejemplo, en esa infraestructura educativa en los colegios y los docentes y el bienestar docente, pues vemos bajos niveles de avance de meta. Siguiente, es que me voy a apurar para que tengamos tiempo. En los programas de plan de desarrollo de la Secretaría o del sector de Hábitat, ¿cierto? También tenemos muchísimas metas selectivas, decimos nosotros y nosotras, que no tienen avances registrados o tienen muy bajos avances registrados. Por ejemplo, los temas de aumentar en 4 equipamientos la oferta de infraestructura para la prestación de servicios sociales con estándares de calidad, 0% de avance, realizar 1.400 optimizaciones en unidades operativas para la prestación de los servicios sociales a través de mantenimiento y reforzamiento, 14% de avance, 12 colegios que también se tenían que restituir a partir de esta estrategia, 0% de avance, construir la construcción de 5 infraestructuras de unidades de servicios de salud, 33% de avance, entregar colegios, etcétera, etcétera. Metas con un bajo nivel de avance. Y cuando vemos, además, algo que nos preocupa mucho, y ya lo hemos dicho, sobre el avance del Plan Distrital de Desarrollo, la atención del déficit social para un hábitat digno, 7 de las 8 metas del programa tienen un avance físico menor del 30% y 4 tienen un avance de 0% de metas. Entonces, es muy preocupante. Lo mismo está ocurriendo aquí con los programas de mejoramiento de vivienda y los mejoramientos de barrios, secretarias, porque pues básicamente son metas que van en muy bajo nivel de avance, y eso es preocupante porque miren, ¿cuál es la situación con el tema de vivienda? El que va, la siguiente diapositiva, porfa, esta. El único que va en un buen nivel de avance, y ahí sigue siendo del 50%, lo decía la concejala Forero hace unos días, es el tema de subsidios de vivienda. Esto lo dijimos a comienzo de año y lo dijimos cuando se debatió el plan de desarrollo. Esta administración optó por un modelo de desarrollo económico en el cual son los subsidios de vivienda lo que va a garantizar el crecimiento económico de la ciudad y la construcción, y pues tampoco cumple ágilmente con esa meta, pero además yo no sé si es por eso, pero ¿por qué se sacrifican las metas de mejoramiento de vivienda y de barrio en Bogotá? ¿Cuál es la razón de ser de eso? ¿Compite con los subsidios de vivienda? No, no compite. ¿Dónde sí la administración no ha tenido la voluntad?
con los subsidios de vivienda de interés prioritario, porque de pronto no les es tan conveniente a los constructores como los subsidios de vivienda de interés social. Pero lo demás, ¿por qué no? ¿Qué tenemos en contra del mejoramiento de barrio? Y aparte de eso, vamos a meterle a asfixiar a la Caja de Vivienda Popular en este nuevo año que viene. ¿Cómo le van a responder a la gente con el mejoramiento de su hábitat? ¿O no les parece necesario? ¿O hay algún plan fantasmagórico en la cabeza de alguien que espera que toda la gente que tiene déficit cualitativo de su hábitat grave en nuestra ciudad o no excede vivienda va a poder mágicamente en algún momento acceder a vivienda de interés social? ¿Eso está en la cabeza de alguien? No. Entonces, sí quisiéramos que nos cuenten por qué estas decisiones. Ya hablé del agua frente a lo que está ocurriendo. Uno de los mayores desafíos en el abastecimiento es el alto porcentaje de agua no facturada, porcentaje de pérdidas, que ya lo habíamos discutido a comienzos de año aquí, pero las metas que tienen que ver con este tipo de programaciones y planeaciones estratégicas para la ciudad tienen un avance de 0% en este caso. Y finalmente, el tema de la ruralidad. Me perdí. Aquí. La ruralidad tiene buenos avances de metas en algunos casos, pero quiero poner la atención sobre el avance del Plan de Desarrollo Distrital, ¿cierto? En términos de 3 de sus metas que son estructurales. En las metas que tienen que ver con el 5% de mejoramiento de vivienda, una vez más, 2% en el avance del Plan de Desarrollo en temas, 5% del avance en los temas. No, perdón, para ser precisa, 2% de avance en términos de mejoramiento de vivienda, 0% de avance a septiembre en términos de diversidad económica rural y de la potenciación de eso, 0% de avance en la reducción de la brecha digital rural. 3 asuntos que son estratégicos para la ruralidad de Bogotá y en los cuales a septiembre, secretario, si ahora hay avances, usted nos cuenta, ¿cierto? A septiembre no tenemos avance. Entonces, nuevamente, falta una mirada estructural en torno a la ruralidad de la ciudad. Muchas gracias.